Buen día, jóvenes. Continuando entonces con nuestros temas y nuestras clases, recuerda que continuamos dentro del presente simple, ¿no? La semana pasada, la clase anterior, habíamos visto y habíamos hablado, ¿no? Bueno, en realidad las semanas anteriores, valgan verdades, ¿no? Habíamos conversado el presente simple, ¿no? Primero el presente simple, solamente el verbo be. Luego la semana pasada el presente simple de todos los demás verbos, pero solamente en su forma afirmativa, ¿no? La conjugación del verbo. Hoy día vamos a ver las formas de pregunta y las negaciones dentro del presente simple, es decir, cómo preguntamos y cómo negamos en el presente simple, ¿no? Aquí la cosa cambia sustancialmente a nivel gramatical, vamos a decirlo así, ¿no? Mientras que nosotros en español seguimos formas y estructuras gramaticales completamente diferentes, el idioma inglés lo hace de una manera distinta, ¿no? En principio aparece un elemento más dentro de la composición gramatical, el verbo auxiliar, ¿no? Que como tal, su mismo nombre lo dice, ¿qué hace el verbo auxiliar? Auxilia, ayuda, modifica, conjuga al verbo principal, trabajando ambos verbos juntos y en sociedad. Es por ese motivo que muchas veces los verbos auxiliares no tienen traducción directa al español, pues están trabajando de la mano junto al verbo principal, ¿no? Con una función específica, obviamente, ¿no? O sea, tiene una razón de ser también. No es que no tenga un significado y no sirva para nada, no. Cumple una función muy específica, ¿ok? Muy bien, entremos en detalles entonces. Present Simple Question. El presente simple a modo de pregunta. ¿Cómo preguntamos dentro del presente simple? ¿Okay? Como dijimos, aparecen we use do, does to form questions in the present simple. Usamos a los auxiliares do y does para formar preguntas en el presente simple. ¿Okay? Los verbos auxiliares, ¿no? Para formular las preguntas, el verbo auxiliar lo colocamos primero, ¿no? Siempre separando a los sujetos en dos grupos, ¿no? Los sujetos I, we, you and they utilizan al verbo auxiliar do. Y he, she, it, el auxiliar does. ¿Okay? De esa forma, fíjense bien. Ok, colocamos al verbo auxiliar por delante, seguido del sujeto que le corresponde. E inmediatamente después el verbo principal. Por ejemplo, do you work? Trabajas tú. ¿Okay? Es decir, ¿no? Trabajas tú. ¿Qué está haciendo el verbo auxiliar? Está auxiliando, ayudando al verbo principal a conjugarse correctamente dentro del presente simple. ¿Ok? En la tercera persona, por ejemplo, does he work? Trabaja él. Fíjense en un detalle. ¿Le he agregado ese al verbo en tercera persona? Ya no. ¿Por qué no? Porque la S lo tiene el verbo auxiliar. Por eso que es verbo auxiliar. Está auxiliando al verbo principal, prestándole la S que necesita el verbo para ser conjugado correctamente. ¿Okay? ¿Por qué sucede esto? Porque en el idioma inglés tenemos una regla fundamental en la gramática, ¿no? En la gramática del idioma. ¿Qué dice la regla? Solamente un cambio es permitido en una oración en inglés. Solo uno. No más cambios. ¿Okay? Es imposible. ¿Se acuerdan del presente simple afirmativo? ¿Quién sufrió el cambio? El verbo. El único verbo, hay un solo verbo, el verbo principal directamente. En la tercera persona, he, she, it, porque la regla dice, solamente un cambio es permitido en una oración en inglés cuando la gramática así lo requiera. O sea, no va a hacer el cambio tampoco cuando me dé la gana, solamente cuando la gramática lo requiera. ¿Qué dice la gramática? Presente simple, tercera persona, agrégale ese al verbo. Solamente allí. Con los demás sujetos no te preocupes, no generes cambio. ¿Okay? Ahí no tienes que ver nada. El cambio viene aquí en la tercera persona. Entonces, si en la forma afirmativa el verbo cambiaba con la S o ES, según sea el caso, ¿no? En la forma de pregunta ya no cambio el verbo porque el auxiliar hace el trabajo. Aquí está la S. Un solo cambio es permitido en la oración en inglés. ¿Está claro, chicos? Bastante sencillo. Las reglas son claras, hay que aprenderlas. Ejemplos. Do you speak good German? ¿Hablas tú un buen alemán? ¿Okay? Does Nancy work in a restaurant? Nancy trabaja en un restaurante. ¿Okay? Los famosos yes, no question, ¿no? ¿Okay? Yes, I do or no, I don't, ¿no? Depende del contexto. What do you do? ¿Qué haces? ¿Qué haces por la vida? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión o ocupación? ¿Okay? Ya serían las preguntas con WH, ¿no? WH question. ¿Okay? Ya también más o menos conocemos. What do you do? Fíjate. Aquí el verbo auxiliar es igual al verbo principal. Profesor, ¿cómo los distingo? Por su estructuración,
¿no? Por la posición, la ubicación. Pregunta con la palabra con WH, verbo auxiliar, sujeto, verbo principal. Ese es el orden, siempre hay un orden, ¿no? Verbo auxiliar, sujeto, verbo principal. El orden nunca cambia, ¿okay? Es muy importante, estructurarlo correctamente, como fórmulas gramaticales, ¿no? What do you do entonces? ¿Qué haces? ¿Qué haces ahora? No, ¿qué haces por la vida? ¿Qué te dedicas? Profesión, ocupación. What is your job? Sería un sinónimo. What does this word mean? ¿Qué significa esta palabra? No, esta palabra es el sujeto, es como un it, ¿no? Por eso que le pongo das por delante. El verbo mean, significar. ¿Qué significa esta palabra? Where do you live? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives tú? ¿Okay? A modo de pregunta, ¿no? Que son los yes, no question, los WH questions. ¿Okay? En el siguiente punto que tenemos que ver el día de hoy, present simple negative, el presente simple negativo. ¿Cómo negamos dentro del presente simple? ¿Okay? Funciona de manera muy similar a las preguntas, ¿no? Con la misma tónica, vamos a decirlo así, ¿no? Y con el verbo auxiliar también. We use don't and doesn't to make negative statements in present simple. Usamos a los auxiliares don't y doesn't para hacer oraciones negativas en el presente simple. Don't, que no es otra cosa más que la contracción de do not, y doesn't es la contracción de does not. Dos, porque siempre sabemos que el presente simple separa sus sujetos en dos grupos. I, we, you, and they don't. He, she, it, doesn't. ¿No? Do not, does not. Y el verbo en forma base. ¿Por qué? Acuérdate que, ¿no? La regla dice, tercera persona, agrégale S al verbo. En la forma negativa ya no le agrego S al verbo. ¿Dónde está la S? Que necesita el verbo para ser conjugado correctamente, en el verbo auxiliar. Ahí está la S que necesita el verbo para ser conjugado correctamente, ¿no? ¿Okay? Pues se llama verbo auxiliar. Auxilia, ayuda al verbo principal a conjugarse correctamente, ¿no? En este caso, prestándole la S que necesita para ser conjugado correctamente, ¿no? ¿Okay? I don't work, por ejemplo. Yo no trabajo. He doesn't work. Él no trabaja. ¿Okay? Y dejo el verbo en su forma base. ¿Te das cuenta? No es tan complicado. I don't speak German very well. Yo no hablo alemán muy bien. ¿Okay? She doesn't work in a restaurant. Ella no trabaja en un restaurante. ¿Okay? Tom doesn't listen to jazz music. Tom no escucha música jazz, ¿no? El ritmo, ¿no? El tipo de música. Rice doesn't grow in Britain. El arroz no crece en Bretaña, en la Gran Bretaña. ¿Okay? No es su clima, no es su espacio, ¿no? Pregunto, ejemplo, would you like a cigarette? ¿Te gustaría, desearías, quisieras un cigarro? ¿Un cigarro? No, thanks, no, gracias. I don't smoke. Yo no fumo. ¿Okay? Y así entendemos justamente al presente simple negativo. Chicos, fíjense en un detalle, ¿okay? En estos esquemas. Solamente te vas a preocupar en conjugar al verbo en el presente simple afirmativo. Nada más. Ahí agrégale el verbo en tercera persona. ES o ES según sea el caso, como ya hemos visto, ¿no? En cambio, si vas a preguntar o vas a negar, ya no le agregues ese al verbo. Deja el verbo, vuelve el verbo a su forma base. Porque ¿quién hace el trabajo? Los verbos auxiliares. ¿Okay? ¿Son muchos verbos auxiliares que hay que aprender? No, son muy claros. Son precisos y exactos. Ahí están, para las preguntas y para las negaciones. ¿Okay? Y las estructuras gramaticales se mantienen como tal, no cambian. Los elementos, cada uno en su lugar, cumpliendo una función específica. Y eso es lo que hay que lograr entender. ¿Está claro, jóvenes? Eso en cuanto a la gramática. Vamos a complementar con algunos otros usos más que tiene este presente simple. Bien, para complementar entonces la explicación que hemos dado a lo largo de la clase, no solamente en esta, que es anterior también con relación al presente simple, vamos a entender mucho mejor ese tiempo gramatical dentro del mismo contexto, ¿no? We use the present simple when we say how often we do things. Usamos al presente simple cuando decimos con qué frecuencia, how often, con qué frecuencia hacemos las cosas. ¿Okay? Justamente habíamos hablado en la clase anterior, a modo de vocabulario, los adverbios de frecuencia, ¿no? Relacionados justamente a este tiempo gramatical, el presente simple, ¿no? En una constante, en actividades permanentes y constantes dentro de nuestro presente, ¿no? Por ejemplo, I get up at 8 o'clock every morning.
Yo me levanto a las 8 en punto todas las mañanas, cada mañana, ¿no? ¿Es? Una rutina, ¿no? How often, ¿con qué frecuencia? How often do you go to the dentist? ¿Con qué frecuencia vas tú al dentista? ¿No? ¿Con qué frecuencia vas al dentista? ¿Okay? Anna doesn't often drink tea. Ana a menudo, frecuentemente, no toma, no bebe té. ¿Okay? O sea, frecuentemente es negativo, ¿no? In summer, Tom usually plays tennis twice a week. En verano, Tom usualmente juega el tenis 2 veces a la semana, twice a week, 2 veces a la semana, 2 veces por semana. También con una cuestión constante y permanente, entre una frecuencia. ¿Okay? Note that we say, fíjate que nosotros decimos, en inglés se dice, ¿no? Where do you come from? ¿De dónde vienes? Que es sinónimo de decir, where are you from? ¿De dónde eres? ¿Qué está preguntando? Procedencia, origen. ¿Okay? I am from Perú, I am from Lima, I am from Iquitos, ¿no? Puede ser el nombre del país, la ciudad, ¿no? El pueblo, muy, muy exacto, ¿no? He comes from Japan, él viene del Japón, él es del Japón, ¿no? ¿Okay? Procedencia, origen, ¿no? When you make suggestions, you can say, vamos a agregar algo más, ¿no? Cuando hacemos sugerencias, se puede decir, why don't you, como una fórmula, ¿no? Why don't you, ¿por qué no? Why don't you, a modo de sugerencia, ¿no? Por ejemplo, I'm tired, ¿no? Estoy cansado. Alguien me sugiere por ahí. Why don't you go to bed early? ¿Por qué no te acuestas, no te vas a la cama temprano? Obviamente, estás cansado, pues descansa más temprano, ¿no? Lo habitual de repente, ¿no? Why don't you? ¿Por qué no? A modo de sugerencia. Una fórmula gramatical, pero todo dentro de un contexto, ¿no? Dentro de una estructura que ya conocemos y hemos visto, ¿no? Y adicionalmente podemos entender a este presente simple complementándolo en estas formas, ¿no? Todo tiene una relación directa, todo se va conectando dentro del mismo contexto, ¿no? Y eso nos ayuda a entender y a comprender lo que se lee dentro de un mensaje, ¿no? Porque estos elementos se juntan uno a otro, no se relacionan entre sí, justamente para, de una manera, entenderlo de la mejor forma, ¿no? No solamente por una simple traducción. Ayuda, sí, pero eso es a veces, muchas veces superficial, ¿no? Hay que ir un poco más allá dentro del contexto. ¿Ok, chicos? Muy bien. Hagan los ejercicios, practiquen y repasen, por favor, lean, ¿no? Lleven a la práctica toda la explicación que damos aquí en la clase en relación a los ejercicios que también tienen ustedes ahí en su plataforma virtual, ¿no? Practiquen, revisen, ¿no? Entiendan el por qué, ¿no? Es tal o cual la respuesta correcta y apropiada. Repito, no solamente por una simple traducción, sino entendiendo lo que se lee. Poco a poco, ¿no? Con esta paciencia y con calma, vayan revisando y practicando estas cuestiones gramaticales que hay que ir aprendiendo, ¿no? No esperes todo a último momento, porque ahí sí vienen los problemas, no acumules información. Eso se aprende poco a poco y gradualmente, semana a semana. Depende mucho de ustedes. Hagan los ejercicios, estudien y practiquen, por favor. La próxima clase continuamos con un tema más en el idioma inglés que estamos trabajando. Hagan los ejercicios y practiquen, por favor, chicos. Continuamos la próxima semana.